sumar al principio, no hay ningún problema. Súmese ahora. Y si en algún punto, por alguna razón, usted tiene algún desliz y siente usted que cayó, no se preocupe. Vuelva a empezar. ¿Amén o no? Si por alguna razón usted cayó, no se preocupe. Volvemos a empezar porque tenemos un Dios de misericordias y sus misericordias, dice su palabra, que se renuevan todos los días. Amén. ¿Cuántos están contentos? Mire a la persona que tiene a su lado, dígale, qué hermoso, qué hermosa que te ves en esta mañana. Dios se pasó contigo, eres su obra de arte, su masterpiece, su obra maestra. Y de verdad, no sé si usted lo siente, pero hay un ambiente especial. Hay algo diferente. Y no solo lo decía la canción, sino que en medio de cuando el pueblo busca al Señor, algo se quiebra, algo se quebranta. Y donde hay quebrantamiento hay un nuevo comienzo. Donde hay muerte, Dios entrega una nueva vida. Donde habían huesos secos en ese valle, Dios tiene la posibilidad, el poder, la autoridad de darles vida nueva. Amén. ¿Cuántos están en este lugar? ¿Está usted preparado para lo que Dios tiene? ¿Para lo que Dios quiere hablar en esta mañana? Amén. ¿Estamos con ánimo, no? ¿Me regala 40 minutos de su tiempo? Decimos 40, nunca logramos los 40. Empezamos mintiendo. Bueno, vamos a tratar de ser breves, pero Dios tiene muchas cosas que entregarnos en esta mañana. ¿Cuántos necesitan de su palabra? Amén. Amén. El día de hoy, el sermón tiene un título que probablemente usted escuchó muchas veces y se llama 10 veces mejores. Quiero comenzar como siempre agradeciendo a cada persona que permite que el día de hoy usted pueda estar en un asiento cómodo, en una iglesia limpia, que los que llegan temprano puedan tomar un desayuno rico, que se pueda escuchar bien. Por alguna razón, no, sí, ya sé cuál es la razón. Hoy se ha escuchado más hermoso que nunca, porque las cosas que nosotros no podemos hacer, el Espíritu Santo las hermosea, ¿no? ¿Lo creen ustedes o no? ¿Cuántos se gozaron viendo a los niños cantar? Bendita locura, Cami, que bueno, hay que romper los esquemas, hay que romper lo establecido, hay que atreverse a hacer cosas que no se han logrado antes. Y eso marca no solamente a los grandotes que estamos acá viendo a estos niños preciosos, sino que marca a los niños desde un principio. Creemos en este lugar que nuestros niños, de que cada persona que viene a este lugar viene con propósitos eternos. Usted no ha venido a este lugar a calentar un asiento. Mire a la persona que tiene a su lado, dígale, no eres uno más. Con Dios eres más que uno. Son por lo menos 4 ahí, ¿o no? Usted y la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que cuando usted crea que está solo, no se olvide que tiene alguien que siempre está con usted. Y usted no viene a calentar banca como se decía en la iglesia antigua, ¿no? Dios tiene propósitos con usted. Dios tiene propósitos eternos con cada uno de nosotros. Nosotros hablamos con los jóvenes y yo les digo, chicos, lo que Dios va a hacer con ustedes es algo que no pudo hacer con sus papás. Ustedes tienen que romper esa estructura. Tienen que romper ese techo, ¿no? Y nuestros hijos y así va a seguir pasando. Amén. Creemos en un Dios fiel que nos va a seguir acompañando siempre y nos va a llevar a ser 10 veces mejores. Amén. Amén. Le voy a pedir entonces que me acompañe al texto principal porque el día de hoy vamos a hablar de un personaje importante y vamos a saber, estamos en el ayuno congregacional de Daniel, vamos a conocer la vida de Daniel. Amén. ¿Usted sabe de Daniel? ¿Sí? ¿Había escuchado antes de Daniel? Amén. El día de hoy vamos a conocerle un poco más a fondo y vamos a entender qué es lo que hace Dios con su vida. Me acompaña por favor al libro de Daniel, capítulo 1. Usted lo va a leer conmigo, por favor. Y sí, vamos a leer un poco de Biblia. Vamos a leer un poquito de Biblia y vamos a entender y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender lo que Él quiere. Cierre sus ojos y dígale, Padre, necesitamos de una palabra que venga de parte tuya, Señor. No queremos emociones, no queremos retórica, no queremos psicología en este lugar, pero sí queremos tu palabra que llegue a nuestros corazones. Es tu palabra la que produce vida en nosotros, Dios. Es tu palabra que dice que es como una espada de doble filo, que permite llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. En eso te pedimos en esta mañana, llega a aquellas cosas que no nos permiten, a aquellos espacios que no hemos permitido que tú puedas entrar, Señor. Llega en esta mañana a ese lugar y trae vida.
y sopla vida en medio de esa oscuridad, Señor. Oramos por cada petición, oramos por cada corazón que está dispuesto en esta mañana. Oramos por la salud de aquellas personas que no lo están pasando bien. Oramos, Dios mío, para que tú y tu mano de misericordia pueda hacer con ellos, Dios. Padre, no te pedimos que te muevas fuera de tu voluntad, sino que te pedimos exactamente eso, que tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, sea hecha y sea cumplida a cabalidad en cada una de las situaciones que están pasando. Padre, aquellos que están en prueba puedan recibir fuerzas renovadas en esta mañana. Aquellos que no le están pasando bien, aquellos que están en circunstancias difíciles, ayúdales a abrir sus ojos y verte a ti y ver que están rodeados de ángeles que les protegen, Señor. Bendice la vida y protege a cada uno de nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros varones, a nuestras mujeres, a cada persona en este lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Usted dice amén y amén. Leemos entonces. Este es una joyita que me entregó la ministra Claudia, que aprovecho de bendecir su vida. El día de hoy estamos de aniversario de pololeo. 17 años ya, qué bueno que ha sido el Señor. Qué misericordia que tuvo con este servidor. Miren, tremenda belleza. Qué bueno que ha sido Dios siempre. Y jóvenes, todos los errores en el pololeo que había que cometer, nosotros los cometimos. Así que si necesitan consejo, aquí estamos. Nosotros la vivimos, nosotros la pasamos, no nos contaron. Lo hicimos. Amén. Bien, vamos entonces a la palabra. Libro de Daniel, capítulo 1, y dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y usted dice, durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Su Dios con minúscula porque era un Dios pagano. Me acompaña entonces al 3, dice, luego el rey ordenó a Aspenaz, estos nombres que les ponían, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Y les dijo, selecciona solo a jóvenes que sean como sanos, fuertes y bien parecidos. ¿Cuántos levantan su mano conmigo y dicen, yo soy sano, soy fuerte y bien parecido? Amén. Gracias por esas dos personas que lo creen. Y le dijo, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Les dijo también, enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Y luego dice que el rey les asignó una ración diaria de comida y del vino que provenía de su propia cocina. Debían entonces recibir entrenamiento por 3 años y después estar al servicio real. ¿Quiénes eran estos jóvenes? Estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y dice que fueron llevados de los jóvenes seleccionados de todos los de las tribus de Judá. El jefe del Estado Mayor, Aspenaz, les dio nuevos nombres babilónicos. Le dio nuevos nombres entonces a Daniel, lo llamó Belsasar. A Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac, y a Azarías lo llamó Abed-Negó. Sin embargo, diga conmigo, Daniel estaba decidido, acuérdese de esa palabra, estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Y le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer de esos alimentos que eran inaceptables. Nos vamos a ir entonces al primer punto de este sermón, y esto comienza así, porque todo comienza con una decisión. La hermosa ropa que usted trae el día de hoy es porque usted decidió ponerse esa ropa. Mira a la persona que tiene a su lado. Esa persona que está sentada en este lugar el día de hoy es porque decidió que venir a adorar al Señor era más importante que un montón de cosas más. La persona con la que usted está casado es porque usted decidió casarse con ellos, ¿o no? Los hijos que usted tuvo es porque usted decidió tenerlos, ¿o no? Todos los hijos son decisión de tenerlos.
Las decisiones que usted tomó hace un tiempo atrás lo tienen exactamente donde usted lo tiene parado, donde usted está parado en el día de hoy. La pregunta es, ¿usted está contento, está satisfecho con el lugar donde está? Si la respuesta es no, es tiempo de empezar a tomar nuevas decisiones, ¿o no? Porque todo comienza con una decisión. Y muchas veces usted y yo somos extraordinarios para echarle la culpa a las circunstancias. Estamos mal, no me gusta cómo lo estoy pasando, pero no nos acordamos que muchas de esas decisiones, de esas situaciones tienen que ver porque hemos decidido estar así. Los que estamos un poquito sobrepasados de peso, no le echemos la culpa a Dios que ha sido demasiado bueno, que nos ha dado mucho alimento. Sino porque usted y yo hemos decidido estar así. Aprovecho de comentarle, ¿a cuánto más le dolió la cabeza los primeros días? Yo me sentía como con síndrome de abstinencia, estaba ya que tiritaba así. Y como dijo el pastor, el diablo ha estado más ¿cómo se llama? Más generoso que nunca, porque así como a él lo han invitado a muchas partes, también hemos vivido. Gente que nunca se ha acordado de uno, le dice, oye, te invito a esto. A mí me toca viajar por los campus de la universidad y siempre que vamos a dar estos talleres, siempre el coffee es una galletita con un té. Me tocó ir ahora, además de tremendo coffee, después tenían un churrasco italiano para todos. Nunca lo hacen, por hermano, pero justo tenía que ser ahora. El diablo ha estado más generoso que nunca, pero seguimos firmes. Y como decíamos desde la mañana, no tiene que ver tanto con lo que comemos o lo que no comemos, sino que tiene que ver con la oración y cómo morimos a algunas cosas que no nos hemos dado cuenta que estamos tan arraigados. Vamos a ver un poquito más adelante por qué Daniel decide abstenerse un poco de algunas cosas. Y vamos a ver qué es lo que significa. ¿Amén? ¿Estamos acá? Porque todo comienza con una decisión. Daniel entonces dice y decide no contaminarse con la porción de la comida del reino. Vamos a ir un poquito más atrás y vamos a entender el contexto. El contexto es que había sido profetizado que el pueblo de Israel, porque una y otra vez hacía lo que no era correcto ante los ojos de Dios, iba a ser cautivo. Y en este caso es cautivo por Babilonia, que era un imperio gigante que crecía y crecía cada vez más. Entonces, los del imperio babilónico lo que hacían era que cuando conquistaban un lugar, no era que mataban y destrozaban todo, sino que elegían lo mejorcito, diga conmigo lo mejorcito, y se lo llevaban. Elegían entonces los tesoros del templo, que generalmente era puro oro o eran piedras preciosas, y se lo llevaban. Y elegían también a personas, y entre los más capaces, entre los más inteligentes, que no tuvieran fallas, dice ahí, los tomaban y luego los convertían a su cultura. Era eso lo que hacía Babilonia. Era eso lo que ellos pretendían hacer. Era tratar de que el pueblo de Israel tomara o adquiriera la cultura babilónica. Eso se llama un sincretismo cultural. Ese es el concepto. Querían, como un crisol, querían fundirse para que todos los conocimientos y todas las culturas se crearan en solo una. Y esto es totalmente lo contrario a lo que Dios siempre pidió de su pueblo. No sé si usted se acuerda, pero es un poco rudo el Antiguo Testamento, ¿no? Cada vez que el pueblo de Dios conquistaba un lugar, ¿qué era lo que Dios les decía que hicieran? Mátenlos a todos. ¿Y por qué? ¿Porque Dios es un Dios malo? Era porque precisamente no quería que se contaminaran y que adquirieran las costumbres de los otros pueblos. Y aquí pasa todo lo contrario. Aquí pasa que el imperio babilónico lo que quiere es entonces que adopten su cultura y quieren formarlo y quieren convertirlos a como son ellos. Pero Daniel decide no contaminarse. Decide en su corazón no contaminarse. Y el rey Nabucodonosor entonces, como decía, ordena que tomen del linaje real a estas personas que son sin defecto y les quiere enseñar su lengua, su cultura y quiere alimentarlos también con su comida. Era una especie de plan de asimilación. Era como aguacharlos un poquito, como se dice en el campo, para que ellos quisieran ser como ellos. Y esto es lo que quería lograr, el sincretismo cultural. ¿Sabe por qué? Porque Babilonia, porque el mundo lo que quiere es cambiar tu identidad. Ayer hablábamos con los jóvenes en unos minutitos ahí
bien cortitos y les preguntamos, queríamos saber algunas cosas que nadie más sabía. Y después de que hablamos un poquito de este tema, hablamos un poquito de Sadrach, Mesach y Abednego, y tenía que ver exactamente con la identidad. Y lo que está pasando en el día de hoy es que el mundo actual lo que quiere es implantar su cultura y cambiar la identidad de las personas. Dice la Biblia que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Pero de a poquito, poco a poco, el mundo quiere entrar en nuestros corazones. Poco a poco, el mundo quiere que nosotros seamos como ellos. Y esto es un poquito como el tema de la rana en la olla con agua hirviendo. Si fuera todo de un sopetón, usted se daría cuenta y diría, no, esto no le agrada a Dios. Y nosotros estaríamos atentos. Pero como esto es de a poquito, granito a granito, y como dijo el pastor por ahí, el diablo no tiene prisa, va de a poquito, hemos ido asimilando costumbres que son del mundo, pero que no le agradan a Dios. No quiero entregar un mensaje de odio, pero hay cosas que hemos ido aceptando muchas veces como iglesia que no le agradan a Dios. Todos los pecados tienen la misma connotación para Dios. ¿Lo sabía usted? Para Dios no hay pecado mayor o menor. Habla de pecados imperdonables, que eso es cuestión de otro sermón. Pero las cosas que nosotros vemos como gigantes, para Dios son todo pecado. Pero nosotros muchas veces hemos ido aceptando cosas que no le agradan a Dios. Y el enemigo se ha estado metiendo en nuestra identidad. Y es exactamente lo que quiere hacer Babilonia, lo que quiere hacer el mundo con nosotros, poco a poco, que nosotros nos asimilemos a como ellos son. Mira a la persona que tiene a su lado y dígale, pero Daniel decidió no contaminarse con eso. Amén. Vamos a hablar entonces un poquito de este Daniel y de esta decisión que toma. La historia nos enseña entonces que aun cuando nosotros estemos insertos en este mundo, en medio de Babilonia, usted y yo tenemos la decisión de elegir ser diferentes. Ayer les preguntaba a las chicas y les decía, en una palabra, ¿cómo te puedes definir? ¿Cómo puedes definir tu identidad? Y una de ellas me dijo, diferente. Es exactamente lo que tenemos que entender. Usted y yo somos distintos, somos diferentes. Hemos sido, y dice la Biblia que somos nación santa. ¿Cuántos son nación santa en este lugar? Somos el pueblo que Dios compró, que Dios adquirió. ¿Sabe cómo lo compró, no? Con precio de sangre. Usted tiene un sello distintivo. Hay en usted algo diferente. Por lo tanto, usted no pretenda ser como los demás. ¿Estamos acá? Y sabe, con el paso del tiempo a veces dejamos que cosas entren en nosotros, en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Pero ojo con eso, hay que volver a la esencia. Y nuestra esencia siempre está conectada con nuestro Creador. ¿Estamos acá? Porque en Él podemos ser 10 veces mejores. Cuando elegimos agradar a Dios, Él nos permite ser 10 veces mejores. Todo comienza entonces con una decisión. ¿Sabe usted que Daniel no esperó que llegara un ángel y le avisara que no tenía que hacer eso? La esencia de Dios, el Espíritu de Dios ya estaba en Daniel y él sabía que no tenía que hacerlo. Simplemente se propuso en su corazón vivir con fidelidad a Dios. Su compromiso no fue con una dieta, no fue con la comida, sino que fue con una decisión. Y esa decisión era ser distinto. Lo que parecía una simple elección, finalmente terminó siendo una declaración espiritual. Tú quieres que yo sea como tú, pero yo soy distinto. Hay algo diferente en mí. No me voy a alimentar de lo que el mundo me ofrece, sino que me voy a alimentar de lo que Dios me entrega. Y todo esto pasó en la juventud de Daniel. ¿Sabe cuántos años tenía Daniel en ese tiempo, no? Tiernos entre 15 y 17 años más o menos. ¿Cuántos tienen 15 aquí? ¿Entre 15 y 17? ¿Alguna vez tuvimos? Como nuestras hermosas jóvenes, esa era la edad que tenían en ese tiempo. Imagínense que se las llevan prisioneras a otro país. Imagínense que una nación cercana decide entrar en guerra con nosotros y de repente dice, ¿saben qué? Me las llevo. Me las rapto. Porque quiero que ustedes sean como somos nosotros. Y esta decisión es una decisión de un joven de 15 años. ¿Qué estaba haciendo usted a los 15 años? Comiéndose los mocos todavía. ¿Se acuerda usted qué estaba haciendo a los 15 años, no? ¿Estaba usted apto para tomar una decisión de vida tan trascendental?
Y yo quiero explicarle un poquito qué es lo que significaba comer de la comida del rey. Lo primero que significaba era comer alimentos que estaban prohibidos para el pueblo de Israel. ¿Usted sabía que habían ciertos alimentos prohibidos para ellos? Por ejemplo, el comer cerdo en ese tiempo no estaba permitido. Era un animal inmundo. Si lo queremos ver en el tiempo de ahora, probablemente puede ser porque no tenían el tema de poder tener refrigeración, y el comer cerdo tal vez podría haberlos enfermado estando ahí en el desierto. Pero hay un trasfondo, esto tiene que ver con obediencia. Esto tiene que ver con determinación, esto tiene que ver con decisión. Y no solamente era porque habían alimentos que no estaban permitidos, entre ellos algunos mariscos también, sino por lo que pasaba en la corte real. No sé si usted alguna vez vio alguna película donde existiera algún rey o algún emperador y cuando comían, ¿lo vieron usted alguna vez o no? Tal vez en la Edad Media veía, y en la corte real, en la mesa real, se daba de todo. Se daba exceso de bebida y otros muchos excesos más. Gracias, mamá. Entonces, no tiene que ver solo con la alimentación, tiene que ver con una determinación. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se engrupieron y dijeron, ¿sabes qué? Voy a ir a la disco a evangelizar, si total Dios está conmigo, yo no me sumo a esa cultura? ¿Lo dijo usted alguna vez o no? O usted siendo adulto ahora, no importa que estén tomando, fumándose un pitito por ahí, total, yo soy un adulto con criterio formado. ¿Le ha pasado a usted alguna vez o no? Nos pasa. Pero este joven de 15 años determinó en su corazón hacer algo diferente. Permiso. Y esa decisión trae consecuencias. Hay decisiones que nosotros tomamos que marcan nuestro destino, marcan el rumbo de hacia dónde vamos a ir. Y eso es lo que estaba haciendo precisamente Daniel. Daniel les estaba diciendo, ok, no tengo posibilidad de no irme cautivo con ustedes, pero yo no voy a ser como ustedes. Yo no voy a dejar de creer en lo que yo creo, yo no voy a vender mis principios, yo no voy a vender mis valores, ok, yo voy a estar con ustedes, yo incluso voy a ser de bendición para ustedes, pero yo nunca voy a ser un babilónico. Yo siempre voy a ser del pueblo escogido por Dios. Y ¿sabe qué me impresiona? Porque más adelante, 10 capítulos después, alrededor de 70 años después, existe una declaración y yo le voy a explicar luego el contexto. Y en el libro de Daniel capítulo 10, del versículo 12 dice, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de Dios, desde el primer día que tú tomaste esa decisión de buscar más de Dios, de querer agradar a Dios y de no querer agradar al mundo, desde ese día tu petición fue escuchada en el cielo. Usted a veces siente que le habla a Dios y que hubiera un cielo que no permite que sus oraciones pasen. Cuando usted determina en su corazón buscar al Señor de manera real, cuando usted se humilla ante el Señor de manera real, Dios ya tiene una petición, una respuesta a su petición. Dios ya escuchó su petición. ¿Sabe el problema? Que usted y yo tenemos un problema, un tema con la palabra humillación. No, es que yo no me humillo ante nadie. ¿Sabe usted lo que significa humillarse? Significa simplemente decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo solo. Yo confío en ti, yo dependo de ti, mi familia depende de ti. Mi provisión no tiene que ver con el trabajo en donde yo estoy, ni con el jefe que tengo, sino que yo dependo de ti, Señor. Eso significa humillarse. Y Dios tiene una respuesta para ti en esta mañana y te dice que desde el primer día en el que tú dispusiste y propusiste en tu corazón a orar y recibir entendimiento y humillarte delante de Dios, tu petición ya fue escuchada en el cielo. Así es Dios. Desde el primer día, desde el primer momento, porque todo comienza con una decisión. ¿Sabe? Dios no esperó que David terminara su tiempo de ayuno para responder. Dios ya conocía esta historia. Dios ya tenía el oído dispuesto para escucharle. Desde el momento en que su corazón se inclinó a Él, el cielo reaccionó. El cielo se movió. Y sabe, las decisiones que se toman en el secreto tienen un poder, tienen un impacto en el mundo espiritual. Muchas veces tú dices, esto que estoy haciendo no lo sabe nadie más, pero va a tener un impacto en tu vida espiritual. Y lo que impacta en tu vida va a impactar en tu familia y va a impactar en las generaciones que vienen hacia adelante.
Lo que tú buscas en el secreto, Dios empieza a moverlo y luego lo recompensa en el público. ¿Estamos acá? La pureza no es algo que venga de lo externo, la santidad. ¿Cuánto miedo le tenemos a la palabra santidad? La santidad proviene desde el interior, desde una decisión, desde determinarse a buscar algo distinto de Dios. La santidad comienza en el corazón. La pregunta en esta mañana para ti, iglesia, es ¿cómo está tu corazón? ¿A qué sabe tu corazón? Si pudieras probarlo, ¿sabría amargo? ¿O hay un corazón dulce en esta mañana dispuesto y disponible para el Señor? No se trata solo de lo que rechazas, sino a quién decides agradar. Yo sé que a usted, así como a mí, le han pasado situaciones en las que hay algo que no está bien y tú fuiste un cómplice pasivo de esa situación. Chistes que están fuera de lo que está permitido, palabras que están fuera de lo permitido, acciones que están fuera de lo permitido. Y tú dices, bueno, total yo no las hice, pero callaste en silencio por querer agradar a esas personas. No tiene que ver con lo que rechazas, sino a quién decides agradar. Y si tú decides agradar a Dios, en el mundo vas a tener contienda. ¿Estamos acá? A veces usted dice, pero Señor, yo te busco, quiero más de ti. Y cosas malas me pasan. Y hay personas que me tienen mala. Por supuesto que sí. Esa es una señal de que tú estás buscando agradar a la persona adecuada. Porque a las tinieblas nunca le van a agradar la luz. ¿Se ha dado cuenta que usted de repente despierta envidias en ciertos lugares? Despierta cosas negativas en algunas personas. ¿Sabe por qué? Porque a Satanás no le gusta que usted le agrade a Dios. Este es un tema que muchas veces nosotros vemos con ojos de Disney. Pero se está librando una batalla espiritual de vida o muerte. Y muchas veces nosotros no lo vemos porque solo vemos este mundo natural. Pero se está librando una batalla espiritual en este momento. Y es una batalla de vida o muerte. Con una decisión comienza todo. ¿Cuál es la decisión que tú tienes en esta mañana? ¿Estás decidiendo agradar a Dios? Gracias por ese amén. Durante el ayuno quizás nadie va a ver lo que usted está haciendo, pero Dios sí sabe que usted está eligiendo agradarle a Él. Él escucha tus oraciones, Él escucha tu dolor, Él conoce tus lágrimas. Y aunque no veas resultados inmediatamente, el cielo ya se está moviendo a tu favor. ¿Estamos acá? Primer punto, entonces, todo comienza con una decisión. Vamos al segundo, y se llama la prueba de los 10 días. Diga conmigo, la prueba de los 10. Y le voy a pedir que me acompañe, por favor, a leer. Seguimos en el capítulo 9, dice así. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe, Aspenaz, ese nombre raro, del Estado Mayor, le tuviera respeto y afecto. ¿A quién? A Daniel. Pero le respondió, tengo miedo de mi señor, el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si ustedes se vuelven pálidos y delgados en comparación con los otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme, una decisión de vida o muerte. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y les dijo, por favor, repita conmigo, pruébanos durante 10 días. Hasta ahí nomás, con una dieta de... ¿Con una dieta de qué? Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de los otros jóvenes que comen la comida del rey y luego decide de acuerdo con lo que veas. Dice entonces que el asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba ¿por cuánto? 10 días. Y al cumplirse los 10 días, Daniel y sus amigos se veían más saludables, mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente le dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Así como todo comienza con una decisión, esta decisión es puesta a prueba. ¿A cuánto le gustan las pruebas?
En este caso, el jefe de los eunucos temía que el rey lo castigara y el castigo no era menor. El castigo era nada más y nada menos que la decapitación. Le cortaban la cabeza si iba a haber malos resultados. Pero Daniel confió que Dios respaldaría su obediencia. Y es así. A Dios no le conmueve, permítame que sea tan claro con ustedes, a Dios no le conmueven sus lágrimas, hermanos. A Dios no le conmueven las emociones. Dios habla un lenguaje y ese lenguaje se llama fe. Y la fe está directamente conectada con la obediencia. Si usted quiere alguna vez mover el corazón de Dios, sea obediente. Porque las emociones no mueven a Dios. ¿Cuántos han visto a sus hijos que están llorando de mentira alguna vez? Uno sabe cuando ese llanto es de verdad o ese llanto no lo es. José Tomás siempre que juega, 2 o 3 veces por partido, cae al suelo y empieza ahí, se hace como una falta. Si el cabro no es futbolista, va a ser actor definitivamente. Tiene los dotes artísticos de su madre. No. Y uno sabe cuando los hijos están engrupiendo, por hermano, ¿sí o no? Uno sabe cuando es un llanto de verdad, cuando es un llanto con el alma, cuando es un llanto que de verdad está pasando a cuando es un llanto fingido. Y los hijos son los primeros, y créame, es de las primeras cosas que aprenden a hacer los niños, es a manipular. Es verdad, está en su ADN, no es algo malo. Ellos saben, si yo actúo de determinada manera, mis papás van a hacer esto. Y uno sabe. Pero créame, a Dios, mira a la persona que tiene a su lado y dígale, a Dios no lo puedes engrupir. Dios se mueve en la obediencia, no en la emoción. Y los 10 días fueron un tiempo de prueba. Tal vez 10 días parezcan mucho para algunos, o 10 días parezcan poco para otros. El tiempo que fue suficiente para marcar una diferencia. Durante estos 10 días no hubo banquetes, no hubo privilegios, no hubo comodidad, no hubo placeres, solo fe, solo disciplina y solo fidelidad. Al cabo de los 10 días hubo un resultado. Y se veían mejor, Daniel y sus amigos se veían mejor que los demás. Y sabe usted, en medio de la crisis, mire, imagínese lo difícil que es que de repente te saquen de tu nación, que de repente salgas, hay algunos hermanos que aquí pueden comprenderlo mejor que otros, tengas que salir de tu nación a una cultura diferente, donde todo es diferente, donde no están tus papás cerca para poder apoyarte, para poder respaldarte, donde no está tu familia, estás en un entorno distinto, en un entorno desconocido, e incluso en un entorno hostil. Yo sé que hay muchos de nuestros hermanos que vienen de otros países que les ha tocado pasar algo similar. Y ellos empatizan y se dan cuenta y saben lo que significa venir de otra nación a una cultura diferente, donde no siempre las cosas son fáciles. Y en medio de ese contexto, Daniel toma esta decisión de no contaminarse y es puesto a prueba. Levanta tu mano conmigo si sientes que estás pasando un tiempo de prueba. Amén. ¿Sabe usted por qué Dios se mueve tan potente en los tiempos de prueba? ¿Por qué los mayores cambios, los cambios más poderosos, los milagros más portentosos se dan en un contexto de prueba, de crisis, en el tiempo difícil? Es porque ahí es donde se produce el quebrantamiento. Es una palabra que no nos gusta, que suena dolorosa. A nadie le gusta el quebrantamiento. A nadie le gusta que se rompa nuestra estructura. A nadie le gusta que se rompa aquello que nosotros habíamos establecido como un modus operandi. A nadie le gusta que Dios lo quebrante. Pero es requisito necesario para que Dios pueda obrar un milagro. Dios rompe estructura para que en medio de lo natural Él pueda moverse en lo sobrenatural. ¿Estamos aquí, iglesia? En medio del contexto difícil, en medio de la prueba, en medio del conflicto, es donde Dios muestra su verdadero rostro. Es ahí donde realmente aprendemos a depender de Dios. Recuerde que a pesar de que la gente siempre prefiere los verdes del semáforo de Dios, es en los rojos donde le conocemos más íntimamente, ¿se acuerda? ¿No me cree? ¿Cuándo ha sido su oración más profunda con Dios? ¿Cuándo ha sido su oración más sincera con Dios?
¿Cuándo ha sido su oración más desesperada con Dios? ¿Ha sido cuando todo estaba bien? ¿Ha sido cuando la mesa estaba llena? ¿Ha sido cuando todos estaban sanos? ¿Ha sido cuando todo estaba bien con tu esposa, con tus hijos? ¿O ha sido en medio del quebrantamiento? Ha sido en medio de la prueba. Es ahí donde realmente, al parecer, aprendemos a conocer a Dios. ¿O no? Tengo una buena noticia para ti. Si estás en medio de una prueba, es porque Dios quiere hacer algo contigo. Voy a volver a repetirlo para que lo entienda. Si usted está en medio de una prueba, es porque Dios quiere tener algo contigo. Así que es una bendición. Lo primero que usted tiene que saber es que la prueba viene de parte de Dios. La prueba y la tentación son dos cosas distintas. La tentación viene de parte de Satanás, porque la tentación lo que busca es que tú caigas para enrostrártelo y decirte, mira, tú no eres como Dios quería que tú fueras. Pero la prueba viene de parte de Dios, porque quiere mostrar lo que realmente hay en ti. Quiere llevarte a la esencia original. Quiere llevarte a lo que eres realmente y para lo que realmente fuiste hecho. Y la prueba tiene un propósito específico. Después de la prueba hay un resultado específico. Las pruebas no son castigos, sino que son procesos divinos que revelan, purifican y fortalecen nuestra fe. Y toda prueba tiene algunas características. Vamos a ver la primera. Dice, tiene un propósito divino. No es un castigo. Si estás en medio de una prueba, no es que Dios esté desagradado de ti y Dios quiera hacerte daño, sino porque Dios tiene preparado algo para ti. Hay un propósito del cielo con tu vida. ¿Estamos acá, iglesia? Lo segundo es que ocurre en medio de la obediencia, no en la rebeldía. Si usted no está haciendo caso a las palabras de Dios, usted realmente no está en prueba. Usted está viviendo el efecto de sus decisiones. ¿Entendemos la diferencia? La prueba ocurre en medio de la obediencia. Si tú haces lo que Dios te mandó a hacer y aún así vienen cosas que vienen a conflictos a tu vida y vienen cosas que son negativas, eso es porque es parte del propósito de Dios. Pero eso se da en la obediencia y no en la rebeldía. Si estamos en rebeldía, no estamos viviendo un proceso de prueba, sino que simplemente nos están pasando cosas producto de nuestra rebeldía. En el libro de Mateo dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado porque obedece. Jesús es llevado a la prueba por su obediencia. Y es el Espíritu mismo quien lo guió. ¿Estamos acá, iglesia? Dios puede conducirnos a un escenario de prueba, sobre todo si estamos haciendo su voluntad. Amén. Tercero, y súper importante, no hay prueba que usted no pueda soportar. El nivel de prueba en el que está usted es exactamente donde debería estar. ¿Es mucho para usted? Es porque usted puede mucho. Mientras más grande la prueba que hay en su vida, más grande es lo que Dios quiere hacer con usted. ¿Estamos acá? Dice el libro de Primera de Crónicas, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. El Dios de la prueba es el mismo Dios de la provisión. Cuando usted llama por su celular a alguien, cada vez que usted llama, usted paga. El que llama, paga. Si Dios le llamó a usted, está todo pago, amigo. Entendamos esa verdad. Dios ya nos entregó la victoria en la cruz. Y por último, otra de las características de la prueba es que busca producir madurez y una fe probada. ¿Cuántos se acuerdan de Job? El gran Job dijo, mas él conoce mi camino, dice, me probará y saldré como el oro. Me probará y saldré como el oro. Ahora, yo sé que usted se dio cuenta de algo súper importante y este pasaje habla de la prueba de los 10 días, ¿cierto? Y ya veía que usted iba corriendo a retar al pastor. ¿Y por qué entonces hacemos 21 días?
¿Qué pasa con los otros 11 días? ¿Son gratis? Yo sé que ustedes ya lo estaban pensando. Yo sé que ustedes tenían esa duda. El contexto en el que se da el ayuno de Daniel no es efectivamente en este contexto. Si bien se abstuvo de comer la comida del rey, el verdadero ayuno de Daniel aparece en el capítulo 10. Y vamos a hacer una breve resumen de lo que estaba pasando en ese momento. En ese tiempo, Daniel tenía visiones proféticas. Y habían pasado muchas cosas. Ya habían sido lanzados al horno sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Los nombres feos, hermano. Feo, ¿no? Y son los nombres que más me acuerdo, no me puedo acordar de los otros. Azarías, Misael y Ananías. Feo los nombres también. Ya. Y había pasado todo eso. Y en este contexto, ya Daniel, en el contexto del ayuno, Daniel tiene alrededor de 70 años. No voy a decirle que levante su mano a los que tienen esa edad. Pero imagínense la fuerza que hay que tener. Bueno, el contexto dice entonces que Daniel entró en un tiempo de ayuno y de oración porque necesitaba una respuesta del cielo. Necesitaba una interpretación de la visión que había tenido y de lo que estaba pasando en ese momento. Y usted va a leer conmigo lo que sucedía. Dice, en aquella ocasión, yo, Daniel, pasé... Chuta, no nos salvamos, po. Yo pensé que eran 10 días, no, eran 3 semanas en realidad. Bueno, yo pasé como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé. No, el vino no importa, ¿verdad? No probé carne, ni vino, ni usé ni un perfume. Pero esto tiene un contexto en especial y Daniel estaba buscando una respuesta del Señor. Mi pregunta para ti en esta mañana, ¿qué es lo que quieres tú con este ayuno? ¿Qué es lo que necesitas tú con este ayuno? ¿Necesitas conocer más a Dios? ¿Necesitas que Dios pueda guiar tu vida de una manera diferente? ¿Necesitas morir algunas cosas para que Dios pueda fortalecerse en aquellas? Dice la Biblia, necesitamos menguar nosotros, necesitamos disminuirnos, necesitamos minimizarnos nosotros para que Dios pueda fortalecerse, pueda crecer en nosotros. Qué verdad, hermanos, qué verdad. En este ayuno pasamos entonces usted y yo por una prueba, pero no es una prueba de hambre, sino de fidelidad. El Señor está formando en nosotros una fe que no depende del gusto, que no depende del confort, que no depende de los placeres y no depende del aplauso, sino que depende directamente de Él. Y tal vez los días parezcan largos y difíciles. ¿A cuánto se le ha hecho largo? Pero son un espacio donde Dios entrega cosas bonitas. Yo creo que el culto de hoy ha sido algo distinto precisamente porque usted ha dispuesto en su corazón algo diferente. No sé si a usted le pasaba, pero antes, en los ayunos anteriores, yo al cabo de este tiempo ya me veía delgado. Ahora no. Definitivamente no. No importa, eso pasa a segundo plano. Daniel era el mismo joven de aquel entonces, pero con otro brillo, con un brillo distinto. Ese era el brillo de la obediencia. Y sabe, en ese contexto, lo que pasa es que cuando Daniel pide recibir respuesta, dice Dios que manda uno de sus ángeles, manda al ángel Gabriel. Y dice que por 3 semanas no pudo llegar a entregarle respuesta porque estuvo contendiendo, estuvo luchando, y habla ahí del príncipe de Persia. Era un demonio tan poderoso que imagínese que un ángel no podía con él. 3 semanas tuvo que esperar. Y dice la Biblia, también usted lo puede buscar luego en el capítulo 10 de Daniel, que como no era suficiente con Gabriel, manda a uno de sus arcángeles también a apoyar a Daniel. Manda a Miguel. Y dice que cuando Miguel llega a ese lugar, Gabriel puede entonces librarse mientras Miguel sigue peleando con ese demonio poderoso y puede correr y puede entregarle la noticia, puede entregarle la respuesta a Daniel. Entonces, lo que estamos haciendo usted y yo, hermanos, no es un juego. Es literalmente una guerra espiritual. Pero desde el momento en el que dispusimos nuestros corazones para buscar más del Señor, el cielo ya se estaba moviendo a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Nos vamos entonces al último de nuestros puntos.
Y este punto es el que da nombre al sermón y dice 10 veces mejores. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Cuántos durmiendo? Usted va a leer conmigo entonces. Dice así, en el 17. A estos 4 jóvenes les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel, Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor. Pensar que hay gente que todavía le pone Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías. De modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey les consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Toda prueba tiene un inicio, toda prueba tiene un desarrollo, pero toda prueba también tiene un fin. Tiene un propósito y tiene un resultado. Hay un resultado divino también que va a pasar con todo este tiempo. Y yo creo que Dios va a hacer de nosotros 10 veces mejores. Y en este caso, Nabucodonosor y Babilonia le gustaba hacer algo que era comparar entre las demás personas. Porque dice que en comparación con los demás, ellos fueron encontrados 10 veces mejores. Pero Dios tiene un trato distinto con usted y yo. Porque lo que Dios quiere que nosotros entendamos es que 10 veces mejores significa volver a su esencia. La Biblia habla que usted y yo fuimos creados a su imagen y semejanza. No se olvide, hay algo de Dios en usted. Hay una esencia divina en usted. Y el ser 10 veces mejores significa despertar a esa esencia. No significa, como dice la Biblia y como dice Babilonia, compararte con los demás. Significa que tú te vuelves tu verdadero tú. Tú vuelves a tu verdadera identidad. Eso significa ser 10 veces mejores. Tu verdadera identidad. Y tu verdadera identidad está siempre en Cristo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, con esto ya estamos acabando. Yo le voy a pedir que el ser 10 veces mejores impacte en todas las áreas de su vida. Yo le voy a pedir que si usted ha estado orando hasta este momento con deseo, redoblemos ese esfuerzo para seguir buscando más de Dios, para seguir buscando más de su presencia. Porque ser 10 veces mejores significa ser un reflejo del carácter de Dios aquí en la tierra. Tuve que tomar agüita porque era muy complicado. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. 10 veces mejores. 10 veces mejores en tu familia. 10 veces mejores en tu matrimonio. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y esposas, terminen la oración, el texto bíblico. A ver. Ya partimos mal. No me crea a mí, créale a la Biblia. Esposos, ¿dónde están los esposos? Amen a sus esposas. Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a su iglesia? Dando su vida de manera desinteresada. Preocupándose de la otra persona, sabiendo que son una sola carne. Y esposas, no hay otra forma de ser 10 veces mejores, hermanos, que sabiendo nuestra propia esencia. Un hogar, una familia no funciona bien yendo contra los principios de Dios. Y varones, actuar varonilmente. Hay cosas en las que no podemos dar nuestro brazo a torcer solamente por evitar una discusión. Se acabaron los amén en la prédica. Padres, 10 veces mejores con nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo estamos entregándole a nuestros hijos?
lo que nos sobra, lo que nos queda. No tenga miedo a volver a acercarse a sus hijos, a acariciar su pelo. Incluso si tienen resistencia, espérense que se duermen los desgraciados y ore por ellos ahí. Señor, ahí. No pierda la costumbre de orar por sus hijos, no pierda la fe, no pierda las esperanzas. En este lugar hay sillas vacías esperando a sus hijos que todavía no llegan. Siga orando por sus hijos, bendiga a sus hijos. Dice la Biblia que, y no nos gusta leer esta parte, ¿eh? Dice la Biblia a los hijos que honren a sus padres y a sus madres, y así van a ser alargados los días de su vida, ¿cierto? Pero también dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Seamos sabios. Se los habla un cabeza dura que le cuesta ser sabio, que se enoja primero y pide disculpas después. Todo lo que nosotros predicamos en este lugar viene primero para nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros aquí es perfecto. Y el otro día leí un estudio que decía que a la edad de 12 años usted ya pasó el 75% del tiempo que iba a pasar con sus hijos. Entonces el tiempo pasa, no vuelve. Aprovechen que tienen a sus hijos a su lado, pasen tiempo con ellos, pasen tiempo de calidad. No lo que les gusta hacer a ustedes nomás, lo que les gusta hacer a ellos también. Yo tengo que verme una cantidad de monitos animados que me cargan, simplemente para poder estar un rato con ellos. Dijo el pastor, tuvo que aprender a ver una serie de anime, de K-drama o no. También. Porque el tiempo que el tiempo que tus hijos pasan contigo está construyendo su personalidad. Y cuando Dios no está presente de una manera visible, estás tú para poder transmitir el carácter de Cristo a tus hijos. ¿Estamos aquí? 10 veces mejores en nuestro trabajo. Es que me pagan muy poco. Tal vez sí. Pero nunca te van a pagar más si tú no eres 10 veces mejor. Y continuando con lo que decíamos en la mañana, no solo trabajo, sino propósitos con las cosas que estamos haciendo. Hermanos, oremos para que nuestros hijos encuentren propósito en las profesiones que estudian. Si van a ser psicólogos, que hagan un impacto. Si van a ser ingenieros, que construyan cosas distintas. Si van a ser médicos, que lleven vida. Si van a ser lo que sea que sean. Si van a ser abogados, que entreguen justicia. Pero que haya un propósito detrás. Algo de Dios tiene que haber con nosotros. Nosotros llevamos a Dios donde sea que nosotros estemos. Somos el reflejo de Él. Somos la Biblia abierta para las personas que no conocen a Dios aún. 10 veces mejores significa eso. Y 10 veces mejores significa 10 veces más de búsqueda del Señor. ¿Cuántos estaban orando? ¿1 minuto? 10 minutos entonces tiene que orar. Y así. ¿Está buscándole a Dios desesperadamente? Algo más tiene que haber. Algún área más tiene que ser que no estamos rindiendo de nuestra vida. Y ríndase por completo al Señor. Póngase de pie, vamos a orar. Recuerde, la comparación no está en los otros. Dios te quiere 10 veces mejor porque quiere tu versión original.